Amigos, buenas tardes. Pues estamos en la primera taza empresarial y hoy estamos con un gran amigo. Se trata de René Ávila Nieto. Y bueno, pues como ustedes ya lo conocen, pues él tiene 25 años en la industria del café. Y bueno, ha tenido puestos a nivel directivo en diferentes áreas. Y bueno, pues él estuvo a cargo en el Consejo Mexicano del Café, pues en la parte de director de operaciones. También ha estado en AMECAFé, en la coordinación de promoción y asuntos internacionales. Actualmente también tiene su propia empresa que se llama Directo al Grano, donde él es asesor y consultor, pues para todo lo que es el área del café, pero no solamente del café, sino de todo lo que es la industria de granos también. Y actualmente está en AMSA como gerente de sistemas en el área, gerente de servicios en el área sustentable. ¿Es así, René, o no? Por ahí va el asunto. ¿Lo dije bien o no? Pues bueno, un poquito volteado nada más el asunto. Arturo, buenos días. Buenas tardes, Paloma. Buenas tardes. En el Consejo tuvimos la oportunidad de participar en la coordinación de promoción y asuntos internacionales, y en la AMECAFé fue muy interesante porque fue la coordinación de operaciones. Muy amplio el tema, muchas cosas. O sea que fue al revés de lo que le dije. Fue al revés, pero por ahí va. Pero bueno, así es. Y ahorita, pues la verdad es que bastante ocupados con una iniciativa del grupo AMSA, el grupo ICOM, de hecho, a nivel global. Y en México, pues me toca o tengo el gusto de llevar la gerencia de servicios de manejo sostenibles. Y nosotros, para simplificarlo, decimos SMS. Servicios de manejo sostenibles. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Paloma. Qué gusto. Gracias. Sí. No, muchas gracias, René. Oye, pero platícanos de tus inicios. ¿Cómo te inicias en el café? Hace 25 años. Hace 25 años, Bueno, pues yo pienso que es un tanto por de esas casualidades bonitas de la vida. Yo no estaba terminando la universidad, yo no conocía ni siquiera una planta de café. Y un amigo mío que fue rector de la universidad me lo encuentra y me dice: oye, ¿qué andas haciendo? ¿Qué vas a hacer? O sea, ya estás terminando la universidad, ¿qué vas a hacer? Y pues yo quisiera titularme y regresarme a mi pueblo, a mi tierra, que es Aguascalientes. ¿Eres ingeniero en? Licenciado en Comercio Internacional de Productos Agropecuarios. La cosa es que me dice: mira, escuché que están requiriendo a alguien para el tema de café en el Consejo Mexicano de Café. Sí, ya mandé a varios con su currículum, pero ve a ver si te entrevistan. Entonces voy a la entrevista y el entonces presidente ejecutivo, don Rubén Castillo, que en paz descanse, me dice: oye, ¿qué tanto sabe de café? Le digo: pues la verdad nada, no conozco la planta, yo me tomo un café, pero con mucha disposición para aprender. Y algo pasó, algo vio, que me dice: oye, ¿cuánto quiere ganar? No, pues y una pregunta a la que no estás preparado tampoco. No, pues tanto, ¿no? No sé. Y me dice: bueno, hace un par de llamadas, me dice: véngase el próximo lunes para el consejo. O sea que directito entraste al consejo. Entré al consejo y pues yo no me la creía, yo no decía, bueno, ¿y qué? O sea, salí caminando y decía, ¿qué voy a hacer, no? Y entonces le dije: oiga, pero ¿qué voy a hacer? Dice: mire, me va a apoyar en algunas cosas que tienen que ver con estadística, con información, con precios y demás. Bueno. Dice: pero yo no tengo tiempo de enseñarle. Entonces me dice: pero ahí está el centro de documentación del Consejo Mexicano del Café. Y yo creo que fue eso una oportunidad, ¿no?, para entender o para conocer, porque me puse a leer lo que no había leído en toda la universidad. Oye, René, mira, nosotros dentro del programa queremos invitarte, antes de que nos expliques, bueno, toda la labor que has hecho en toda la industria, un área de noticias, pues que es muy interesante. A nosotros también nos ponemos a leer. Sí, al día. Hay que estar al día. Vamos. Estas son las noticias más importantes en el mundo del café. En México, el certamen Taza de Excelencia concluyó la etapa semifinal del concurso. Fue del 1 al 5 de mayo que estos días 93 muestras, 49 provenientes de Veracruz, incluidas Córdoba la sede, 12 de Puebla, 4 de Oaxaca, 1 de Nayarit, 2 de Hidalgo, 10 de Guerrero, 1 del Estado de México y 14 de Chiapas, fueron las muestras clasificadas para la eliminación.
Este certamen se concluirá el 11 de mayo y es de talla internacional, en donde se busca seleccionar al mejor café de especialidad durante la cosecha 2022-2023. Los resultados de la fase final se encuentran en su página tasadeexcelenciamexico.org. En el mundo, Estados Unidos, Alemania y Francia se colocaron como los mayores importadores de café en el mundo durante el 2022, así lo dio a conocer la Organización Mundial de Comercio, la OMC. Amigos, pues estamos de regreso con nuestro amigo René Ávila Nieto. Él es licenciado en Comercio Internacional y pues nos estaba platicando. Pero antes, Arturo, ¿por qué no nos dices qué estamos tomando de café? Ah, sí, mira, este café es de Veracruz, de la finca de Naranjales. Como lo prometimos la semana pasada, este café es uno de los que ganó medalla de oro en Bruselas. Vamos a encontrar un sabor a melocotón, un poquito de dejo de canela y finalmente un saborcito a jengibre. Tiene un cuerpo medio y una acidez también acentuada. Pues muy rico, la verdad. Oye, René, pues síguenos contando tu experiencia en el Consejo Mexicano del Café. No, pues fue un periodo de aprendizaje muy, muy grande. Te decía que cuando empiezo a leer todo lo que había del Consejo, y recordemos que para esa época se había liquidado ya el Instituto Mexicano del Café. Entonces se venía de un momento de mucha participación del Estado a una poca participación del Estado, aunque con una política pública más o menos establecida, ¿no? Y ahí en el consejo tuve la oportunidad de conocer a muchas personas que me enseñaron bastante. No sé si todo lo que me enseñaron lo he puesto en práctica, pero yo les aprendí mucho, a personas maravillosas que me fueron inculcando mucho el amor por el café. Y a partir de ahí creo que no volví a salirme del sector. O sea, a pesar de que he estado en otros ámbitos y trabajando y demás, pero parece que damos vueltas en el café. Y bueno, más que otra cosa te diría, ¿por qué es que alguien como externo del sector, no soy productor, me interesa tanto? Yo pienso que es por la oportunidad de innovar y de desarrollo que tiene el sector, pese a esas consideraciones que hay, ¿no? Entre consumo y productores. Siempre hay una oportunidad de hacer algo, y eso es lo que me encanta en el sector café. Dentro del área de innovación, tú te has especializado. ¿A qué le llamas innovación? Bueno, dice que hay mucha oportunidad en el sector. Eso de especializarse no es tan sencillo. En el café siempre tienes mucho que aprender, hay muchas cosas. Tenemos una maestría en estrategia agroempresarial y fue justo por eso. En algún momento fui consultor y fue muy chusco porque cuando llego con una persona que nos iba a contratar para un servicio de consultoría, agarra y me dice, oye, ¿pero cuál es la estrategia de intervención que vas a utilizar con los productores? Y yo me quedo pensando, oye, ¿qué le digo? No. Tenía varios años de trabajar en el café, pero nunca me había puesto a pensar en cómo iba a desarrollar estrategias desde el lado de la consultoría, ¿no? Del otro lado. Del otro lado. Y fue cuando le digo, bueno, pues déjame ver qué puedo hacer. Ahí entendí que necesitábamos mucho prepararnos para desarrollar estrategias que tienen que ver no solo con emprendimiento. Emprendimientos hay muchos, pero ¿cómo hacemos emprendimientos con más innovación? Y entendiendo la innovación como un cambio, ¿sí? No solo tecnológico, que esté basado en conocimiento. Tienes que tener cierto conocimiento para poder proponer cómo innovar, ¿sí? No solo conocimiento científico, ¿sí? Pero lo más importante, que esas innovaciones le generen valor a los usuarios. Y entonces en café justamente hay una oportunidad enorme de innovar para generar valor. Hay que generar valor en la cadena productiva. Oye, pues mira, nosotros tenemos un barista que nos va a preparar algo delicioso. Queremos invitarte a tomar algo fresco. Entonces, por favor. Gracias. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Edgar. Yo recuerden que soy barista en Café Trusca y el día de hoy haremos un café de especialidad de nuestra línea de Barista Champ, y lo haremos de una manera diferente, ya que con estos tiempos de calor se antoja algo más refrescante. Por ello ocuparemos un porcentaje de hielo en nuestra bebida para hacer un iced coffee, y ocuparemos este método que se llama Clever Dripper.
Recuerden que un Clever Dripper es un método que va a ocupar dos sistemas diferentes o un método híbrido, ya que ocuparemos el método de elaboración por inmersión, que significa que siempre va a estar en contacto el agua con el café, y posteriormente el mismo método cuenta con una válvula para que en cuanto yo la presione empecemos a ocupar el método de goteo o de filtración. Este método ocupará un filtrito de papel blanco, el cual me ayudará o nos ayudará a retener ciertos sedimentos y aceites que el café pueda llegar a desimpregnar para darnos una taza más limpia. Ocuparemos una molienda media gruesa en este caso y empezaremos por colocar nuestro cafecito molido. Para esta receta ocuparemos un total de 450 mililitros por 24.75 gramos de café, en el cual ocuparemos 150 gramos de hielo y solamente 300 mililitros de agua caliente. Entonces voy a colocar mi cafecito y empezaré a hacer esta camita plana para poder empezar a incorporar mi agüita. Bajar el hielo y pondré mi cafecito para poder controlar el peso del agua que yo voy a empezar a colocar. Recuerden que para poder tener control sobre todos esos parámetros yo necesitaré una báscula que pese de gramo en gramo, una jarrita con cuellito de ganso para que me ayude a controlar mi vertido, que no sea ni tan drástico ni tan lento. Y vamos a hacer una preinfusión o blooming. Empezaremos a agregar más agua y posteriormente dejaremos que decante o filtre sobre el mismo hielo. Todo esto en el mismo momento que yo empiezo a tocar, el agüita empieza a tener contacto con el cafecito, empezar a tomar un rango de tiempo de extracción. Procuraremos no pasarnos de 3 minutitos para que el perfil sensorial de mi café sea el óptimo. En este caso tenemos un café de Finca Naranjales de Veracruz, que es un cafecito que recientemente obtuvo una medalla o un galardonado en una competencia internacional y el día de hoy estaremos por degustarlo. Ya está pasando nuestra preinfusión, vamos a agregar un poco más de agua. Esto lo podemos hacer en círculos, lo podemos hacer en movimientos de zigzag. La intención de hacer estos movimientos es generar una turbulencia para que esta turbulencia vaya lavando mi café. No hacerlas tan drásticas, tampoco tan lentas, para que estas turbulencias también no lleguen a sobrelavar mi café y esta permita poder obtener uno de los mejores resultados. Recuerden que solo colocaré en este caso 300 mililitros, ya que los otros 150 restantes están complementados aquí con hielo. La intención es hacer este choque térmico a lo que se le conoce como iced coffee, para poder cambiar los atributos que va a tener este café en general y poder llegar a extraer notas más ácidas y más dulces y un menor porcentaje de notas amargas, por así mencionarlo. Al minuto 2 vamos a empezar a decantar. Puedo poner mi hielito por aquí que ya tenía previamente pesado y voy a dejar mi método en la parte de arriba para que ahora empiece a hacer este proceso de filtración, caiga sobre el hielo, genere este choque térmico y una vez que culmine pues ya podamos empezar a tomar esta bebida, la cual sería como pues un americano en las rocas, si así lo quieren ver, o un cafecito más refrescante. Lo único que tenemos que esperar aquí ahora es esperar a que mi Clever termine de hacer su filtrado. El agua, pues el agua la ocupamos a una temperatura de 90 grados centígrados, 2 más, 2 menos, que es lo ideal para poder preparar café. Recuerden que mucha temperatura puede llegar a sobreextraer o a quemar mi café, y bajas temperaturas pues no llegarían a extraer los compuestos ideales de este café. Por eso la recomendación de 90 grados centígrados, 2 más, 2 menos. Listo, ya terminó de filtrar nuestro cafecito y lo que nos queda es esta extracción con hielito, que ya podemos empezar a disfrutar. Yo espero que estos consejos les funcionen, los repitan en su casa y nos vemos en otro programa. Bye. Pues estamos de regreso con René Ávila, que nos está platicando parte de su trayectoria. Oye, René, yo cuando te conocí estabas en el consejo y llegamos con la idea naciente de lo que eran realmente los baristas y el entrenamiento que se tenía que dar a los baristas. Yo me acuerdo que nos dieron muy buena acogida a ustedes y platícanos un poquito desde tu
parte como nos vieron cuando llegamos con ustedes. Hay una anécdota que justamente abrió como la puerta a esto, ¿no? En algún momento en el Consejo Mexicano nos invitan a un evento en Toluca que tenía que ver con jóvenes, el Instituto Mexiquense de la Juventud, algo así. Había un montón de jóvenes y nos invitan a que promovamos el café ahí. Y fue muy interesante porque pues en aquel entonces no había muchas cafeterías, no había muchas barras, no había muchos baristas, no había nada. Estamos hablando antes del 2000 todavía. Y empezamos, se nos ocurrió hacer una pequeña encuesta, que había muchos jóvenes, y ¿cómo estos jóvenes qué piensan del café? Y les preguntábamos, ¿qué piensan del café? No, pues el olor está bien, pero el sabor no tanto. No les gusta el sabor. Y luego dicen, y es que pues, puede causar cosas de la salud, ¿no? Te puede hacer mal. Entonces había como una percepción muy equivocada. Y fue cuando dijimos, regreso y le digo a mi jefe en aquel entonces, le digo, pues creo que el sector necesita que haga algo, que pase algo, porque estamos dependiendo de un mercado internacional muy volátil, ¿no? Y tenemos un mercado interno con muy poco consumo. Pero los jóvenes no se interesan en el café. O sea, ¿cuál va a ser ese factor que los ayude a jalar ese consumo? Entonces, cuando ustedes llegaron, y que además hubo otras experiencias por ahí cuando mandamos café a una de las competencias en, ¿dónde fue? ¿En Noruega? En Noruega. Noruega, sí. Cleofas y demás. Pues nos pareció maravilloso que se interesaran en ver cómo se le podía hacer más atractivo al consumidor, a los jóvenes, el consumo de café. Que si llevaba leche, que llevaba azúcar, lo que sea, pero que hubiera más tazas de café. Y creo que eso detonó mucho. Además, todavía recuerdo de las primeras competencias de baristas, que como, no sé, la gente se emocionaba al ver ahí. Entonces, eso te dice que había un mercado latente ahí bastante interesante y que ustedes lo fueron haciendo realidad. O sea, yo creo que hoy en día el hecho de que haya más personas consumiendo café se lo debemos en gran medida a que los baristas le hicieron más atractivo al consumidor. Sí. De ahí fue que nació todo lo que es la AMSE. Y la competencia, sí, las competencias ya formalmente. Yo me acuerdo que para entonces les dieron mucho al libro de Darcy, ¿no? Todo lo que era la salud, trabajaron muchísimo sobre la salud en el café. Eso fue un hitazo, diría yo, porque justamente había esa idea de que el consumo de café te podía hacer mal a la salud. Y entonces en aquel entonces don Roberto Guiseman tuvo la idea de, bueno, pues traigamos a alguien que hable del consumo, ¿no? Y en aquel entonces uno de los programas radiofónicos fue el que más audiencia tuvo, porque se hizo un panel de discusión sobre el café y la salud. Y la conferencia que dio el doctor Darcy Roberto Lima, que tengo por el libro autografiado de él, que además es maravilloso ese libro, yo creo que debería volverse a editar. Es bien interesante, el café y la mujer hacen bien a la salud. Sacó como mucho de los tabúes que había ahí, y a partir de ahí se generó también como un poco más de interés, incluso de los médicos. Oye, trabajaron muchísimo. Yo me acuerdo que también trajeron a esta persona que aumentó el consumo en Brasil. Bueno, Carlos Brando como consultor, la verdad es que también conocía mucho de lo que había pasado en Brasil y demás, y dio muy buenas ideas para implementar acciones de consumo, y él le apuesta mucho a lo que es el... Sí, trabajaron bastante redondo, se acercaron también a Arturo, todo lo que fue muy completo, esa área se trabajó. Y yo pienso que fue un momento en el que acudimos, ¿no? Yo no pienso que haya sido protagonista, yo creo que más bien acudimos a una serie de eventos que fueron ayudando a levantar más el consumo, a poner más interés en el café, incluso análisis sobre consumo, ¿no? Las primeras mediciones de consumo ya como con alguna metodología y demás empezaron a hacer, y eso empieza a dar certidumbre a los negocios, que es lo que cualquier emprendedor, pues lo que quisiera no es como salir a ciegas, ¿no? O sea, por dónde ir, dónde me capacito, qué hago, cuáles son los temas que luego también fuimos a la ESCA representando México, representó Nana. Y ahí fue la detonación también del inicio de las competencias, porque ahí conocimos a la gente que organizaba las competencias de baristas a nivel mundial. Y era bien interesante en esas primeras participaciones de México como país en las exhibiciones del Specialty, porque te das cuenta que los consumidores que estaban pagando no conocían tanto el café de México. No. Y yo diría que otra experiencia que fue, sin duda, es allá desde el punto de vista de la MECafé, cuando participamos en la MECafé,
que fue, a mí me marcó mucho. Cuando empezamos a ver a los catadores internacionales, a los jueces internacionales que probaban el café de México, veías la expresión, que se les abrían los ojos y dices, ¿esto es café de México? Y digo, por supuesto sabemos que es una innovación en materia de promoción y de comercialización, pero atraer la vista de los que están en la jugada hacia el café de México, creo que fue algo, un parteaguas, pues sí, hoy es importante. Y es como el café, la verdad es que va generando muchos elementos que te permiten pensar, oye, y esto se puede hacer de otra manera, se puede innovar, se puede trabajar, se puede generar más valor. Yo pienso que el café todavía hay mucho más que se puede hacer. Oye, ahorita que estás trabajando en esta compañía que pues a nivel internacional es muy conocida, ¿qué sigues innovando en tus procesos y tu relación con el café? Yo pienso que es como una plataforma muy interesante la que me pidieron coordinar. Porque primero hay un equipo de agrónomos, es de las pocas empresas que tienen un equipo de agrónomos permanentes en campo. Y nos han inculcado mucho una misión. Nosotros como SMS, como Servicios de Manejo Sostenible, tenemos una misión. Y la misión es, tenemos que ayudar a mejorar las condiciones de los agricultores y de sus familias. Y eso suena muy bonito, pero para ayudarles a mejorar eso, porque en la medida que ellos mejoren, tenemos mejor posibilidad de hacer negocio, ¿sí? Entonces tenemos innovaciones en materia de certificaciones, de asistencia técnica, variedades, también tenemos proyectos para efectos de cumplir con el tema social y ambiental. Bien interesante. Acabamos de lanzar, por cierto, un diplomado con un tostador mexicano, una empresa mexicana, que está patrocinando a hijos de productores para que participen ya en el relevo generacional de las unidades de producción. Y entonces vamos a entrenar durante un determinado tiempo para que ellos luego se puedan hacer cargo de las unidades de producción desde la perspectiva de que la finca de café sí puede seguir siendo negocio si lo ves justamente con esa perspectiva de negocio e innovando procesos. ¿Nos estás explicando qué es lo que están trabajando en AMSA? Sí, son un mundo de cosas que estamos trabajando porque las necesidades son bastantes. O sea, hoy en día la productividad en México no necesariamente distingue a la mayoría de los productores, sobre todo aquellos modelos donde dependían mucho de mano de obra, donde dependían mucho de insumos, la productividad se ha caído. Entonces estamos trabajando en muchos ámbitos, en el ámbito productivo, de calidad, en la parte de mejorar el ingreso de los productores, ingreso sostenible, y un concepto que está evolucionando mucho, que no se entiende bien cómo ejecutarlo, pero está en boga, que se llama agricultura regenerativa. O sea, cómo hacer para que la producción sea menos dependiente de insumos, ¿no? Y en ese ámbito necesitamos trabajar mucho con jóvenes y por eso con los productores, para que sean los actores del cambio. Y por eso hoy tenemos, por ejemplo, un centro de atención y seguimiento a clientes en el cual los productores llaman y tienen servicio de asistencia técnica, tienen asesoría, tienen respuestas. Incluso los clientes también pueden llamar, ¿no? Y estamos haciendo muchos proyectos con clientes. La famosa Agenda 2030, los Objetivos del Desarrollo Sostenibles, hoy en día son un marco, digamos, básico para cualquier consumidor y para cualquier tostador en cualquier parte del mundo. Y entonces en el ánimo de contribuir a al logro de esos objetivos, que debemos hacer todos, al final de cuentas todos podemos contribuir en eso, estamos ejecutando muchos proyectos con tostadores y con empresas que dicen, oye, pues nos interesa a nosotros el tema de reforestación, ¿qué hacemos con productores en reforestación? Y entonces desarrollamos un proyecto, trabajamos con ellos y como tenemos a los agrónomos de tiempo completo en campo, tenemos herramientas sistematizadas para poder ver qué tanto cambia después de esa intervención, proyectos, por ejemplo, de acceso a agua potable con ecofiltros, más allá de lo que es la parte productiva. Creo que eso está siendo muy útil en el campo y nos está ayudando mucho a transformar. Oye, ¿y cualquiera se puede acercar a ustedes para que les den esa asistencia? Por supuesto. ¿O hay un protocolo? No, es por supuesto deseable que la parte comercial se dé. O sea, si son productores que nos venden, por supuesto tienen acceso a la asistencia técnica. Si son tostadores que nos compran alguna parte del café, pues por supuesto tienen acceso a que podamos trabajar con ellos en algún proyecto. Ahí surge pues la parte. Y después tenemos algunos ya análisis donde hemos visto que a través del tiempo muchas veces los productores se acercan porque, oye, quiero el precio, quiero vender directo y demás, y después se quedan porque la asistencia técnica, la capacitación y demás les da mejores condiciones de producción. Eso la verdad es que es muy satisfactorio.
Es complicado porque estás en el campo, hay muchos factores políticos, incluso de seguridad, etcétera, pero los que estamos muy contentos con este trabajo y no lo podríamos hacer si no vamos generando alianzas. Creemos mucho en las alianzas con todo tipo de empresas, con proveedores, en fin, hay muchísimo que hacer en el campo, hay muchísimo que hacer. Oye, ¿y nos podrías compartir tus redes sociales para aquellas personas, productores que estén interesados? En redes sociales tenemos un equipo ahí que nos está apoyando bastante dentro. Estamos como Servicios de Manejo Sostenibles. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos también un correo electrónico de atención a clientes SMS. En fin, estamos ahí en las redes y pues por favor acérquense. Estamos publicando bastantes cosas. Por ejemplo, cosechando historias. Platicamos de algunas de nuestras mujeres productores jóvenes, cómo les ha ido cambiando parte de lo que estamos haciendo, y la verdad es que pues a ellos cuando les empiezan a seguir sus parientes y demás se va dando esa comunidad y es muy padre, ¿no? Entonces sí, también tenemos redes sociales, tenemos que entrar a este tema, ¿no? Bueno, nuestras redes sociales es www.elmundodelcafé.mx en Instagram y Facebook. Y las nuestras es cafetrusca.com, nos encuentran también en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Oye, René, platicando un poquito de cómo está actualmente la industria del café, ¿tú qué pronosticas de cambios que se puedan venir y cómo ven ustedes la transformación del sector? Híjole, pues es muy interesante esto, dije, porque primero yo creo que debemos de pugnar todos los que estamos en el sector de alguna manera, porque no se pierdan cosas que son, le puedes llamar como bienes públicos, bienes colectivos. Yo diría que hoy más que nunca necesitamos trabajar como gobierno, como empresas, como entidades, asociaciones, en temas como plagas y enfermedades. O sea, la amenaza está latente, sobre todo con el cambio climático, el asunto de la mano de obra en campo. O sea, hoy en día es muy complicado conseguir mano de obra en campo. La seguridad, pues es un tema que hay que trabajar. El cambio climático. El cambio climático, temas de información. Hoy en día es más difícil conseguir información sobre cómo está el mercado interno, las exportaciones, las importaciones, la producción, estimaciones de cosecha, hay que ponerse de acuerdo en eso. Entonces, yo pienso que todo esto debe de estar enmarcado en una participación de alguna manera pública, y por eso pienso que el marco legal es importante. O sea, debe de haber un marco legal establecido. Por cierto, valdría la pena que invitásemos a todos los escuchas o que nos están viendo a que también se involucren en ver, por ejemplo, lo que está pasando con la ley. Sí, la nueva ley, ¿no? Hay que entender qué propone y sobre todo qué implicaciones puede tener su aplicación, porque hemos pasado por muchas etapas en las cuales ha habido participación del gobierno, o a veces esa ausencia de participación también genera complicaciones, ¿no? Y yo creo que es importante que todo el mundo esté más pendiente. Bueno, yo creo que puede fortalecer mucho el marco institucional, que hace falta. O sea, la experiencia nos dice que en la mayoría de los países que han sobresalido, hay un marco institucional, hay instituciones más sólidas, ¿no? Me parece que en eso puede apoyar bastante. Me parece que es un poco más abierto a la participación de actores, y ahí debe de participar todos los actores de la cadena. No sé si todos los que se dicen actores de la cadena debieran de estar ahí, pero y yo creo que uno de los principales retos de la ley tiene que ver con el recurso que se va a requerir para ponerlo en práctica. Sí, así es. Yo pienso que es un gran reto, pero bueno, pues ahí está, y hay algo, ¿no? Hay un marco legal cuando menos establecido. Pero mucha gente está a favor, otros en contra. ¿Tú cómo lo ves? Porque tú vienes del Consejo Mexicano, y entonces... Yo creo que, a ver, no se trastocan temas como el libre emprendimiento, mientras de que esa parte, digamos, no se llegue a reducir, a limitar y demás. Yo creo que debe ser una parte que todo el mundo no puede estar en contra, pues. O sea, sí. El espíritu de la ley en sí me parece que es bueno.
Yo creo que en el cómo, los reglamentos y demás va a estar el detalle, y es ahí donde todo el mundo debiera como de opinar un poco más, de participar más. O sea, dicen que el diablo está en los detalles, creo que es válida esa frase. Algunas gentes dicen que, bueno, ahora yo estuve fuera y lo que me comentaban era que faltaba, por ejemplo, un acceso para cafés de especialidad y así otras cosas, ¿no? Unos están a favor de que se haga ya y sobre el camino se hagan las modificaciones, otros que no, que se metan. Quizás lo que no nos conviene a nadie es que generemos unas expectativas enormes de que la publicación de una ley y la creación de un organismo y demás nos va a resolver un montón de problemas. Exacto. Yo creo que esa es la expectativa que no debemos de tener. Yo creo que nos va a propiciar, nos debe de propiciar un marco en el cual podamos todos participar o puedan todos participar. Y no hay ni aquí ni en lado una comida gratis. Todo esto va a tener un costo, o debe tener, eventualmente va a tener un costo, y ese quién lo va a asumir. O sea, yo pienso que a final de cuentas, cuando los contribuyentes pagamos impuestos y demás, los impuestos se canalizan bien a instituciones más sólidas y demás, y se pueden hacer llegar más que subsidios directos. Yo no le apuesto tanto a eso, particularmente no le apuesto a eso. Yo le apuesto más a bienes más colectivos, a seguridad, a certidumbre. Creo que la ley tiene algo de esto, O sea, lo que yo he revisado de la ley me parece que tiene algo de esto y podría ser muy interesante. Entonces, por eso digo que ya lo está en los detalles. A mí que me gustaría ver en esa, que estén sentados a la mesa los que están haciendo negocio hoy en día. Incluso una representación, ¿por qué no? De industriales, empresarios, emprendedores. La academia es importante, la investigación, que está un poco, digamos, dispersa. Yo creo que en la medida en que eso se pongan de acuerdo, a lo mejor hay muchas cosas del cómo no se deben hacer, pero pongamos de acuerdo en las cosas que sí. Y ahí sí, imagínense, una campaña de promoción, por ejemplo, que esté tutelada por el Estado, pues es mucho lo que necesitamos, ¿no? Ese tipo de cosas, facilitar trámites. Sí, porque yo veo aquí un gran vacío, digo ahorita que decías. Hoy en día yo he visto que los estados cafetaleros le están apostando mucho al productor, a que tenga una calidad, a que tenga todo, pues una comercialización, pero no veo nada en la difusión del consumo. Necesitamos mucho más difusión del consumo. Cada vez que alguien, y es un tanto la invitación a todo mundo, ¿no? O sea, creo que hace un rato lo señalábamos. Necesitamos sí emprendimientos, sí más negocios, pero más formas creativas de cómo acarrear a consumidores, primero al café, y luego de ahí al café de México, y luego de ahí a los diferentes orígenes más. O sea, ir abriendo esas posibilidades. También yo creo que hace mucha falta el que en este marco del institucional se considere mucho más el acompañamiento a las familias de productores, porque también ha habido casos en donde, vamos ahora a hablar de los honeys y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y esa integración vertical que a veces se le vende a los productores, no hombre, tú, mira, deja de vender la cereza y el pergamino y demás, pues terminan siendo fiascos, donde se pierde lana, porque ya estás hablando de mercados totalmente distintos, de procesos distintos. Yo creo mucho más en que los productores puedan como acomodar su modelo de negocio, y a lo mejor una parte sí la pueden vender bastante bien como cereza, otra parte como pergamino, y una parte pequeña quizás asociarse con alguien que está ya metido en el mercado, que ya conoce el mercado. Y esa parte necesitamos que haya un cierto acompañamiento. Sí, así es. Sí, incluso desde el Estado sería bueno. Hay estados que están apostando mucho a lo que son los concursos de calidad, a estos certámenes, además, lo cual es buenísimo. Y la pregunta es, ¿y de ahí qué sigue, no? O sea, exactamente, porque ¿qué va a hacer el productor con todo esto? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? O que se lleve un fiasco después porque, ya produje más, y una cosa es lo que vendes como certamen o como especialidad, pero el resto del café lo tienes que también vender, y no siempre esa ilusión hay que ponerla sobre los pies. En la tierra, los pies en la tierra. Sí, así es, René, pues muchísimas gracias. Yo quiero hacerle otra pregunta, no sé si tú quieras. Bueno, yo sí. Bueno, yo antes de la pregunta, yo quiero invitar a todos los integrantes de la cadena, porque a veces no nos metemos en política, pero sí hay que estar presentes en esta nueva ley, porque todos estamos involucrados desde el campo hasta la taza. Entonces sí es importante que la lean y que den sus opiniones al respecto. Pues por último yo había pensado,
preguntarte qué se hace, que la gente que esté interesada en el emprendimiento, ¿qué se necesita? Porque uno, ganas de emprender. O sea, esto se requiere ganas y yo lo he vivido directamente. Pero más allá de ganas, requieres acercarte mucho, conocer qué están haciendo todos. No se puede ser emprendedor con las puras ganas y mucho menos puedes arriesgar dinero solamente con ganas. Tienes que conocer, tienes que prepararte y entender mucho más qué está pasando con el consumidor, con las tecnologías. Si eso se logra entender, yo creo que en México podemos acudir en los próximos años a una nueva ola de emprendimientos que nos lleve a hacer una potencia en materia de consumo, a hacer una potencia en materia de calidades, y eso es lo que podemos esperar de muchos de los jóvenes. Además, cómo canalizamos toda esta juventud, caray, que traen ganas de hacer dinero y de hacer cosas nuevas. Yo creo que nada más con que les acerquemos un poco de conocimiento y soporte va a ser bastante bueno. Y este tipo de formatos incluso la verdad es que pueden ser un escaparate muy interesante para eso, ¿no? Pues muchísimas gracias, René. Digo, no terminamos de seguir aprendiendo y próximamente esperemos que regreses para seguir platicando de todos esos proyectos que están haciendo ustedes. Yo les agradezco enormemente eso. No, muchas gracias, René, la verdad. Gracias por compartir toda la experiencia que tú tienes en estos 25 años. Pues hasta pronto, amigos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.